Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver 3 problemas del libro de Estática, Ingeniería Mecánica, 14ª edición de Hibeler, de la editorial Pearson. Quiero comentarles que en algún momento en el primer ejercicio que resolvemos hubo una falla en la calibración de nuestro sistema con el que escribimos de forma electrónica, entonces me quiero disculpar previamente por ese detalle, pero espero que puedan seguir las instrucciones que voy explicando con mi voz también para que se les facilite el proceso de entender también los cálculos que se realicen. Esperamos que les sea muy útil este conjunto de procesos que presentamos a continuación. Ok, vamos a empezar con el ejercicio 559 que dice: la varilla sostiene un peso de 200 libras y se encuentra articulado en su extremo A. Si también se somete a un momento de par de 100 libras-pies, determina el ángulo necesario para el equilibrio. El resorte tiene una longitud sin estirar de 2 pies y una rigidez K de 50 libras sobre pie. Entonces establecemos que tenemos un sistema, como podemos notar, en 2 dimensiones. Si nosotros tenemos el libro de Hibeler, podemos ir a la página 211, encontrar el tipo de conexión llamada articulación lisa o pasador liso y notar que este va a ejercer una fuerza con componente en Y y en X, o bien una fuerza en una dirección determinada. Y es importante denotar que el ángulo producido por esa fuerza de reacción del pasador no va a ser el mismo que el que tiene la barra que podemos ver en nuestra figura. Entonces así, después vamos a proceder a hacer el diagrama de cuerpo libre. Hay que notar que nuestros datos son un peso de 200 libras, ese va a ser nuestro sistema de referencia en libras, una articulación que ya definimos previamente, un momento aplicado también en A de 100 libras-pies, buscamos el ángulo y contamos con los datos de la X inicial para el resorte, que son 2 pies, y la K de 50 libras sobre pie, que es la constante del resorte. Entonces ya procedemos a hacer nuestro diagrama por fin de cuerpo libre, recordando que el peso va a ser localizado con una flecha hacia abajo. Los vectores siempre se denotan con una flecha hacia donde es dirigida la fuerza. Y por supuesto, sin olvidar nuestra reacción en Y, reacción en X. Ya dijimos por ahí las distancias, el momento en A y la fuerza que está ejerciendo el resorte. Y como en un procedimiento tradicional, podríamos comenzar a realizar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, pero estas no estarían en función del ángulo si nos damos cuenta y hacemos por ahí unos cálculos. Entonces, como buscamos el ángulo, será poco posible despejar algo de ellas. No vamos a utilizarlas, vamos a proceder a hacer la sumatoria de momentos en el punto A. Para esto vamos a necesitar las coordenadas del punto B, que si hacemos un análisis van a ser 6 coseno del ángulo menos 6 seno del ángulo y 0. Las coordenadas del punto C serían 3 coseno del ángulo menos 3 seno del ángulo y 0. Y las coordenadas de nuestro punto A van a ser 0,0,0. Ok, entonces vamos a poner 100 libras-pies es igual a, porque ese es el momento que tenemos en este punto en A, y vamos a empezar con nuestros determinantes, recordando que en las determinantes de momento primero ponemos nuestro vector R, que va desde el punto donde se ejerce el momento a la fuerza que estamos analizando en ese momento, y el vector de nuestra fuerza. Entonces, primero ponemos 3 coseno del ángulo en I, menos 3 seno del ángulo en J, 0 en K, y el vector de nuestra fuerza, que en este caso la primera es W, o sea, nuestro peso, que solo tiene componente en el eje Y, porque fueron las coordenadas de
el vector r distancia 3 coseno del ángulo, 3 seno del ángulo y 0, precisamente porque esas son las coordenadas de nuestro punto que podríamos señalar como C, el punto donde se está ejerciendo la fuerza. Después tenemos otro momento que va a ser ejercido por la fuerza del resorte, sabiendo que su fórmula es constante por X o constante por el desplazamiento que va a tener ese resorte. Esa X podemos sustituirla por X final menos X inicial, tenemos la constante K. Y ya X final va a ser 6, que es nuestra distancia que tenemos en toda nuestra viga, el seno del ángulo, que es la distancia vertical, más los 2 pies que tenemos en nuestra imagen, y luego menos X inicial, que es el menos 2. Así nada más tenemos el 6 seno del ángulo, hacemos la operación y obtenemos 300 seno del ángulo. Esa va a ser la componente de nuestra fuerza, que también podemos, si vemos nuestro diagrama, identificar que solo va a tener componente en el eje J, precisamente. Después de eso, pues vamos a proceder a hacer el determinante, que va a ser la distancia r, 6 coseno del ángulo menos 6 seno del ángulo y 0, y la componente en J, que tiene nuestra fuerza, que es de 300 seno del ángulo. ¿Por qué fue esa distancia r? Porque podemos observar nosotros el punto B, ya habíamos dicho que el punto B en nuestra figura tenía las coordenadas antes mencionadas, lo repito, 6 coseno del ángulo menos 6 seno del ángulo y 0. Entonces ya lo que nos toca hacer es desarrollar nuestros determinantes. Recordemos que si vamos a resolver y, entonces vamos a multiplicar j por k menos j por k, vamos a hacer una x, igual para cada componente. O sea, cuando hagamos el producto para obtener el valor de cada componente, no vamos a tomar en cuenta los valores que se encuentran en nuestra fila del componente. Entonces obtenemos en K 3 coseno del ángulo por menos 200 y otra vez en K el 6 coseno del ángulo por 300 seno del ángulo. Si nos damos cuenta, si hubiéramos hecho, por ejemplo, en el primer determinante menos 3 seno del ángulo por 0, nos hubiera dado 0. Menos 200 por 0 es 0, entonces por eso ya nos evitamos, nos dimos cuenta de ese truco y ya nada más procedimos a hacer las multiplicaciones correspondientes que sí nos otorgaban un valor. Y listo ya. Otra vez vamos a simplificar ahora nuestro proceso. Obtenemos menos 600 coseno del ángulo en K más 1800 coseno del ángulo seno del ángulo es igual a 100 libras-pies. Y entramos en una discusión, en un dilema, nos vamos a dar cuenta, pero si nosotros vamos a internet y buscamos, a mí se me ocurre identidades de ángulo doble, podremos encontrar algo similar al resultado que estamos teniendo. Y entonces ya investigando un poquito más me di cuenta que no eran identidades de ángulo doble, aunque se parecen, y que teníamos que usar otro tipo de identidades trigonométricas, que son llamadas identidades de ángulo medio, de las que vamos a hablar un poquito a continuación. Primero vamos a tratar de hacer nuestra expresión más pequeña, más sencilla, y vamos a hacer una factorización. Así podemos obtener, por ejemplo, si factorizamos el 100 por menos 6 coseno del ángulo más 18 coseno del ángulo por seno del ángulo menos 1 es igual a 0, o también podríamos obtener menos 6 coseno del ángulo más 18 coseno del ángulo seno del ángulo es igual a 1. Y pues me di a la tarea de introducir esta ecuación trigonométrica a Wolfram para que nos otorgara con ayuda de este software los resultados,
¿Y qué vemos? Vemos muchos dos tangentes inversas, dos tangentes inversas, dos tangentes inversas. En realidad, Wolfram nos está otorgando los resultados de la ecuación. Aquí estamos señalando las tangentes inversas. Y lo que Wolfram nos está dando en X es el resultado que está dentro de esa tangente inversa. Entonces, para saber el ángulo, nosotros tenemos que proceder a realizar ese despeje, ese dos tangente inversa del resultado que nos da Wolfram para conocer los ángulos posibles. Podemos proceder a hacerlo con todos los resultados que nos da Wolfram, pero solo tenemos dos positivos menores a 90 grados, que son los que señalamos, 85.2 y 23.2. Perfecto, ahora pasamos al ejercicio 5.75, que dice así. El miembro AB se sostiene mediante un cable BC y en A por medio de una varilla cuadrada que pasa de manera holgada por el orificio cuadrado en el collar fijo al miembro, como se muestra en la figura. Determine las componentes de reacción de A y la tensión en el cable necesarias para mantener la varilla en equilibrio. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos reacciones en todos los ejes hacia AX, AZ, AY. Y también es importante mencionar que tenemos momentos. Por alguna razón lo omití en el diagrama, pero lo digo en este momento. Necesitamos precisamente los momentos en en AX, AY y AZ. Y nuestra tensión en BC, por supuesto. Repito, necesitamos los momentos. Procedemos a poner los valores que contienen las coordenadas para el punto CB, que son -3, 1.5 y 1. Y después tenemos que un vector tensión podría representarse como la magnitud de la tensión por su vector unitario. Tenemos que las componentes coordenadas de B son 3, 0 y -1 y las de C son 0, 1.5 y 0. Con eso podemos obtener nosotros el vector distancia y después dividirlo entre la raíz del cuadrado de cada una de sus componentes para obtener ese 3.5 que vemos ahí. Entonces cada componente, el -3i entre el 3.5, el 1.5j entre 3.5 y el 1k entre 3.5 van a ser cada una las coordenadas en cada eje de nuestro vector unitario de t. Y después estamos poniendo todos los demás puntos. Tenemos el punto B, el punto A, ya estamos con el punto A, que es 0, 0, 0, el punto X con coordenadas 3, 0 y 0, el vector R con coordenadas 3, 0, 0 y la distancia R, AB, con 3, 0 y -1 que vamos a utilizar en la sumatoria de momentos. Recuerden que en sumatoria de momentos necesitamos las coordenadas y componentes de cada vector distancia y las componentes de cada fuerza que va a producir un momento con respecto al punto que definimos nosotros, que en este caso es el punto A. Vamos a empezar con sumatoria de fuerzas en X, que es AX más T por menos 0.8571 es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y, que es la reacción AY menos 200 más T por 0.4285 y la sumatoria de fuerzas en Z tenemos T por 0.2857 menos 400 también igual a 0. Y de ahí podemos nosotros despejar lo que es la tensión, que va a ser 400 entre 0.2857, que nos da 1400 newtons.
Vamos a proceder entonces a realizar la sumatoria de momentos en el punto A. Vamos a poner el momento A, porque recordemos que tenemos específicamente momentos ya fijos de reacción en ese punto. Y vamos a continuar con las determinantes de las demás fuerzas que no están directamente en ese punto A. Tenemos el vector distancia R0, 0, esas son sus componentes, y 0, 0, menos 400 en el eje Z de la primera fuerza que estamos tomando en cuenta, esa fuerza que tenemos de menos 400 newtons. Después nos vamos con el mismo vector distancia 3, 0, 0, porque la fuerza de 200 newtons también está siendo ejercida específicamente en el mismo punto que la anterior. Entonces ahí nada más tenemos en la componente del vector de esa fuerza de 200, obviamente la componente en J nada más. Después tenemos lo que corresponde a nuestra tensión que desconocemos, pero sí sabemos los valores del vector unitario. Nada más lo que hacemos es dividir cada una de las componentes, como decía, entre el valor del denominador y obtenemos esas coordenadas que estamos viendo, menos 0.85, 0.42 y 0.28. Y procedemos al desarrollo de nuestras determinantes. Un pedacito del desarrollo no aparece en pantalla, pero lo puedo dictar. Empezamos con el desarrollo. Recordemos que si multiplicamos el 0 por el menos 400 y el 0 por el 0 de las componentes J y K para obtener I, obtenemos 0, entonces nos lo saltamos. Entonces tenemos los valores menos J por 3 por menos 400 más K por 3 por 200, lo que ya aparece en pantalla, más T por 0.43 y si hay un pequeñito redondeo, más 0.01 en J más 1.26 en K, que nos da de desarrollado 1200J más 600K más 0.42 o 43 por T y más 0.01 por T en J más 1.26 T por K. Y ya, nada más agrupamos en componentes, separamos momento en X, Y y Z. Y lo único que hacemos es pasar los que estaban en componente X, que son los que tienen las I's de arriba del procedimiento, a la sumatoria de momentos en X, los J's con las Y, las Z con los que tenían K. Y nada más hacemos las multiplicaciones correspondientes y despejamos ya los valores de los momentos para cada eje. Tenemos menos 600 Newton metro en momento a X, momento a Y menos 1200 Newton metro y momento a Z menos 2400 Newton metro. Es importante destacar que entre más decimales utilicemos, en especial en ese 0.42 y decimales que redondea 0.43, vamos a obtener resultados más similares a los que presenté. Ahora procederemos a realizar el ejercicio 5.85, también del libro de estática de Hibbeler, que dice: el miembro AB se sostiene mediante un cable BC y en A por medio de una varilla cuadrada que pasa de manera holgada por el orificio cuadrado en la articulación del extremo del miembro, como se indica en la figura. Determinen las componentes de reacción de A y la tensión del cable necesarias para mantener el equilibrio al cilindro de 800 libras. De aquí vamos a poder deducir y vamos a trazar nuestro diagrama de cuerpo libre, en el que no tenemos una fuerza de reacción en el eje X, pero ya que no vamos a tener giros en ninguno de los ejes, tenemos momento en AX, momento AZ, momento AY. Marcamos las fuerzas, la fuerza de tensión, la fuerza que en este caso es una carga, y procedemos a expresar el vector tensión como la magnitud de la tensión por su vector unitario. Para poder obtener ese vector unitario tenemos que saber las coordenadas de los puntos, en este caso A y B. Procedemos a hacer una resta de los puntos de A menos los puntos de B.
obtenemos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las cantidades en el numerador y así se obtiene el vector unitario. Ahora procedemos a realizar la sumatoria de fuerzas para cada eje. En el caso del eje X, la sumatoria de fuerzas en X solo corresponde al valor de la tensión en este eje, que nos va a dar igual a 0. En la sumatoria de fuerzas en Y tenemos el valor para la tensión en este eje y la reacción a Y. Y para la sumatoria de fuerzas en Z tenemos reacción en Z, menos 800 libras de la carga y la parte de la tensión en el eje Z. Podemos hacer despejes en la sumatoria de fuerzas en X obteniendo que T es igual a 0 y precisamente también despejar de sumatoria de fuerzas de Z, que a Z vale 800 libras, y a Y también en este caso va a tener un valor de 0. A continuación escribimos los resultados apartándolos y ahora procedemos a hacer la sumatoria de momentos en A para conocer los valores de los momentos que ejerce el sistema para evitar el giro en cualquiera de los ejes. Ponemos el momento de A, después vamos a hacer los cálculos necesarios correspondientes vamos a tener arreglos de matrices que corresponden a, recordemos que para obtener el momento tenemos un vector R, que es un vector distancia desde donde estamos tomando nuestro momento hasta la línea de acción de la fuerza que estamos evaluando. Ya que la tensión era 0, eliminamos cualquier posible resultado de la tensión y nos quedamos solamente con la condición de momento en A más el producto de RF, R cruz F. Así vamos a hacer un despeje muy sencillo. Vamos a obtener que el momento A en X es de 4.800 libra-pie, que también puede corresponder a 4.8 kips. Y los otros momentos corresponden a 0. Finalmente agradecemos a nuestro profesor de la materia de estática, Agustín Vázquez.